Ahí está. Bueno, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Siempre saludamos así en estos eventos que grabamos porque más allá de encontrarnos hoy, en este momento, en esta tarde del 23 de septiembre, seguramente, y esperamos así sea, muchas estudiantes, graduados, graduadas, docentes y personal de nuestra comunidad FES vea esta grabación con posterioridad. Nos encontramos hoy junto a la preciosa y preciada visita de Norma Filidoro, a quien vamos a presentar más específicamente en un minuto, para seguir hablando de temas que nos preocupan y nos ocupan en la formación de grado en la Facultad de Educación y Salud, doctor Domingo Cabret, de nuestra Universidad Provincial de Córdoba, en un momento en que nos hemos animado, nos hemos comprometido en la revisión de los planes de estudio de nuestras 4 carreras, que, como te contábamos, Norma, son la licenciatura en psicopedagogía, la licenciatura en psicomotricidad, en pedagogía social y el profesorado universitario de educación especial. En ese proceso, encontrando la especificidad, pero también aquello que nos tematiza, nos ocupa de forma compartida, hemos elegido algunos tópicos, algunos temas que nos surgen de alguna manera. Y ya te vamos a compartir, de hecho ya hemos iniciado el diálogo, te hemos compartido algunas de nuestras urgencias epistemológicas, teóricas, pero también que son bien pragmáticas, ¿no? En este tiempo. Y uno de los temas es el aprendizaje. El aprender y el aprendizaje, ¿no? Ya hemos transcurrido por otros abordajes que han tenido que ver con temáticas transversales, como desde la perspectiva de derecho, la discapacidad y la accesibilidad, la alfabetización académica y disciplinar y la perspectiva de género. Así que en ese marco, hoy nos sometemos al placer de escucharte y preguntarte y dialogar con vos de la mano de algunas de nuestras queridas colegas y referentes. Gracias por estar. Bueno, gracias Mariana, gracias Eugenia. Espere, que la voy a presentar como corresponde. Ya se me apura, Dios mío. No, agradecer, de nuevo voy a agradecer por su generosidad inmediatamente, a pesar de que los tiempos son complejos y sabemos que está hiper ocupada y más en tiempos de celebración de la psicopedagogía que la profe es demandada por todos lados del país. Agradecerle enormemente su generosidad para este encuentro. Y bueno, y antes de iniciar, contarles que si bien la profe es como nuestra convocada especial, también vamos a contar con algunos profes de la carrera que son las que van a entablar el diálogo. Pero primero hago los honores y voy a presentar a la profesora Norma Filidoro, que es licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires, licenciada en Psicopedagogía por la Universidad de Morón, magíster en Psicopedagogía Clínica por la Universidad de León, dirige proyectos de investigación en psicopedagogía, en filosofía en la UBA y proyectos de extensión universitaria en UBA-NEX. Docente de grado y posgrado de universidades nacionales y privadas del país y del exterior. Supervisa en la residencia hospitalaria en psicopedagogía desde 1999, es asesora en instituciones educativas de nivel inicial, primario y secundario en temas relativos a las prácticas inclusivas. ¿Qué decir? Esto es una hipersíntesis que nos ha compartido la profe, pero nada, es una referente en temas que tienen que ver con el aprendizaje, una referente para nuestra casa, la hemos tenido varias veces invitada en persona, así que es un placer, ella nos conoce y entonces es doblemente placentero que podamos poner en diálogo nuestras preocupaciones con ella. Y también contarles que van a formar parte de esta conversación las profes Jorgelina Casela, Verónica Bianciotti, un poco por la carrera de psicopedagogía, Carola Vargas y Magdalena Pisano, por la carrera de psicomotricidad, y también están Julieta Zaporta y Jacqueline D'Andrea por la carrera de pedagogía social. Y por supuesto también el equipo del profesorado de educación especial, que la profe Zaporta tiene como doble identidad también en ese sentido, ¿no? Interesante, ahí tiene como una doble nacionalidad, hay varias que tienen ese problemita.
Entonces las carreras involucradas, como ya dijo Euge, son la licenciatura en psicopedagogía, en psicomotricidad, en pedagogía social y el profesorado universitario de educación especial, que también nos va a acompañar hoy. Y para empezar, se nos ocurría compartirle, todo esto ha implicado un trabajo, profe, para que usted se dé una idea. Yo sé que ha estado charlando con Euge, muchas discusiones, trabajo en el equipo de gestión académica, que es un equipo ampliado, del cual forman parte las directoras, las coordinadoras de cada una de las carreras. Pero también, una vez que se decidió quiénes iban a estar en la conversa, también hicieron sus reuniones por carrera, pero después también reuniones con el equipo de académica, y empezaron a pergeñar este encuentro y a poner en palabras las preguntas que, como siempre usted nos dice y las psicopedagogas decimos, son centrales para promover el pensamiento. Y algunas preguntas eran comunes y otras tenían que ver con la especificidad de la carrera. Entonces, yo solamente de puntapié, y después me tocará de moderadora, les voy a compartir las preguntas más generales, como para abrir esa conversa. Partían de la idea, el equipo, por ahí yo después hasta discutiría algunas cuestiones, que el aprendizaje se constituye en cierta forma en objeto de estudio y de intervención para las distintas carreras que forman parte de la oferta formativa de la FES. Entonces se preguntaban, ¿qué cuestiones vinculadas a los aprendizajes resultan innegociables al momento de la formación de nuestros y nuestras estudiantes universitarios, futuros profesionales? Y acá esta doble manera de pensar al aprendizaje, ¿no? Como que nos convoca como docentes a partir de nuestra práctica universitaria, pero también que se juegan otras cuestiones que tienen que ver con la especificidad de cada una de las profesiones. Y por otro lado, las producciones subjetivas van cambiando conforme las épocas, y en ese sentido, ¿qué aspectos, nudos, etcétera, vinculados a las problemáticas del aprender y las prácticas pedagógicas son las que permanecen y cuáles son las que cambian? Esas serían como dos preguntas ahí que resonaban de todos los grupos. Ahora sí, con ustedes, la querida Norma Filidor. Bueno, ahora sí, bueno, gracias Mariana, gracias Eugenia por toda esta presentación y por, nada, por el cariño también, se agradece. A ver, gente, yo leí lo que me mandaron, lo que fueron discutiendo, el producto de ese trabajo. Y fui ordenando como algunas cuestiones para compartir primero, lo cual no quiere decir que tengo que hablar primero y que tengan que preguntar después, de ninguna manera, vamos dialogando, esa es la idea. Y por otro lado, decirles que tampoco es que armé respuestas a preguntas, sino que me sirvieron como para pensar cosas, y que muchas de las cuestiones que tenía ganas de compartir a partir de lo que leí, o que tengo ganas de compartir, son cosas que estoy pensando, o sea que no es que están ahí como resueltas, ¿no? Que son cuestiones en elaboración, sobre todo en un espacio como este, que me parece que nos podemos permitir, o yo me puedo permitir, no tener algo terminado, acabado, digo, redondo para contarles. Bueno, lo primero que me pasó, les digo, cuando leí ahí el primer, como preguntas que atraviesan a todas las carreras, ¿no? Y yo cuando me agarré y empecé a escribir, anoté, iba como puse, me di cuenta que había puesto preguntas que nos atraviesan, ¿no? Claro, porque son preguntas que nos atraviesan. Después dije, bueno, son preguntas que nos atraviesan a todas. Después me di cuenta que el todas era todas las carreras y se me fueron armando confusiones. Y dije, pero bueno, en realidad esos cortes son preguntas que atraviesan o que nos atraviesan, preguntas que nos atraviesan a todas. Y bueno, y preguntas que nos atraviesan a todas las carreras, pero digo, me parece que vale ahí ubicar que en realidad son preguntas por las que estamos atravesados permanentemente, independientemente de cambiar o no el plan de estudios, ¿no? Digo, me parece.
Y digo, la primera tenía que ver ahí con la relación entre el aprendizaje como tematizado, ¿no? El aprendizaje como un tema que tiene que ver con la enseñanza en las distintas carreras, ¿no? Y el aprendizaje como aquello que sucede, que está ahí puesto en juego, ¿no? Con lo que tenemos que vernosla en las prácticas de enseñanza en cada una de las carreras, ¿no? Y yo decía, bueno, me parece que esa relación, sí, es la relación entre, bueno, una propuesta de enseñanza en donde el aprendizaje es tematizado y además esta práctica cotidiana que tiene que ver con lo que ocurre en las aulas. Decía, bueno, ahí la cuestión se trata principalmente, para mí la palabra que me surgía era coherencia, ¿no? La primer cuestión, digo, ahí a trabajar, a pensar, sobre la cual hacer pregunta, es la de la coherencia. Y decía, no en el sentido de una imposible coherencia absoluta, ¿tá? Sino en el sentido del necesario registro de las propias incongruencias, de las propias inconsistencias, de las propias antigüedades y aún de las propias fallas en la coherencia. ¿Tá? Digo, no se trata de aspirar a la coherencia absoluta, sino que creo que ahí se trata del registro de un registro que es, eso sí, absolutamente necesario, ¿no? De ahí, las ambigüedades, las inconsistencias, las incongruencias. Digo, bueno, a ver, si sostenemos una conceptualización del aprendizaje escolar, digo, que escolar quiero decir en cualquiera, me refiero a escolar en cualquier nivel que se trate, de nivel inicial a superior, digo, en relación a lo institucional. Si sostenemos una conceptualización del aprendizaje escolar como construcción social del conocimiento, pongamos, no digo eso, pero pongamos, ¿no? Pensamos ahí que se trata de la construcción social del conocimiento en el contexto de un aula, ¿no? Y que vamos a pensar que esa construcción se da ¿entre qué? Entre las condiciones del sujeto y las condiciones de enseñanza. Si pensamos la enseñanza, además, como una práctica que produce conocimiento, ¿sí? En el sentido que habla Violeta Guyot, y no solo una práctica que transmite, ¿no? Sino que ahí que produce un conocimiento, ¿tá? Si pensamos la relación entre teorías y prácticas como una relación que es dialéctica y no como aplicación, ¿sí? Si no pensamos las prácticas, a ver, las prácticas de enseñanza y las prácticas propias de cada una de las profesiones, ¿tá? Como una aplicación, sino donde ahí hay una relación dialéctica, ¿tá? Entonces, la relación entre la tematización del aprendizaje, ¿no? El aprendizaje como tema ahí, y los procesos de aprendizaje que orientamos y de los que somos en parte responsables, ¿sí? Esa relación se torna absolutamente crucial, ¿tá? Me parece que ese es un tema central. Y entonces, ahí la pregunta, digo, los ítems, ¿no? Yo iba como pensando, enumerando, bueno, es ¿de qué manera y en qué medida un programa, unos contenidos, una bibliografía, unas actividades, una propuesta didáctica, unas formas o modalidades de evaluación son coherentes, son consistentes con mi conceptualización del aprendizaje, ¿no? O sea, con la conceptualización del aprendizaje que sostengo teóricamente en la práctica de enseñanza. Y tomo un pequeñito, muy chiquitito ejemplo que suele ser por ahí el que más a veces, por lo menos a mí, el que más ahí me produce más conflicto, ¿no? Y es que, bueno, si yo sostengo
que el aprendizaje se produce a partir de la apropiación de un conocimiento que se construye socialmente en interacciones mediadas con pares, entonces digo, bueno, entonces no es posible, o en realidad sí lo es, pero no sería coherente, ¿no?, que la evaluación fuera una evaluación individual, o por lo menos exclusivamente individual, ¿no? Y creo que ahí tenemos una de las inconsistencias que en general, no quiero universalizar, pero en general, ¿no?, es una de las mayores inconsistencias por las que atravesamos quienes tenemos que ahí pensar en el aprendizaje como un constructo teórico y a su vez, bueno, es algo de lo que estamos pendientes y de lo que somos responsables en relación a nuestras estudiantes y nuestros estudiantes, ¿no? Digo, bueno, me parece que ahí, digo, poder revisar cómo esto que digo, el programa, los contenidos, las actividades, las propuestas, la evaluación, ¿no?, de alguna manera pueden sostener, podríamos decir, en acto, ¿no?, en acto, digo, aquello que teóricamente ahí sostenemos a partir de una transmisión de la construcción de los conocimientos. Bueno, ahí poder trabajar con estas ideas, ¿no? Ahí la forma en que se presenta un programa, la forma en que se presenta la bibliografía, qué tipo de bibliografía, la evaluación, bueno, esto, me parece que ahí, digo, pensar en esta relación en términos de coherencia y consistencia, ¿no?, y poder detectar contradicciones, me parece que es central. Me parece que es un trabajo central, incluso para realizar con las y los estudiantes. A ver, la otra cuestión que ahí ustedes plantean tenía que ver con lo epocal. Ahí yo quiero hacer como me van a perdonar, pero tengo que hacer como un paréntesis, porque habla de producciones ahí subjetivas, ¿tá? Habla de producciones subjetivas. Y nada, y quiero como hacer ahí como una aclaración, ¿tá? A ver, digo, las producciones humanas, propiamente humanas, son siempre subjetivas. No hay otra forma de producción que esa producción sea subjetiva. Y por eso mismo van cambiando de un sujeto a otro aún en una misma época, ¿tá? Porque, bueno, es esto. Ahora, esto por un lado. Después es de qué estamos hablando. Me parece que esto es crucial, ubicar de qué estamos hablando cuando decimos subjetividad. Porque me parece que es fundamental ahí una distinción entre aquello que pensamos como el sujeto, pensado como ese efecto contingente de la estructura del lenguaje, ¿tá?, y la subjetividad, que es lo que pensamos como producido por los dispositivos. ¿Sí? Ahí, si pueden pedirle a Ale, Ale Vieites, ¿podés apagar el micrófono? Sí. Porque hace mucho ruidito. Gracias, Alejandra. A ver, entonces decía, ahí distinguir entre el sujeto como aquello causado como efecto contingente de la estructura del lenguaje y la subjetividad que es producida por los dispositivos, ¿tá?, que siempre son dispositivos de poder, pero es aquello que es provocado por los dispositivos. Por los dispositivos de poder que hoy no se presentan, no se caracterizan por la opresión, sino que se caracterizan por fabricar consensos, ¿no? Entonces, a ver, esos consensos hoy establecen de alguna manera una orientación subjetiva. Ahí sí es lo epocal, ¿tá? O sea, los dispositivos que orientan ahí subjetivamente modos de ser y de estar, ¿tá? Digo, cuando estamos hablando de la subjetividad, digo, por ahí definirla ahí como rápidamente y claramente es modos de ser y de estar,
¿tá? A partir de que van produciendo determinadas tramas simbólicas que esas tramas simbólicas, ¿cómo funcionan? Bueno, funcionan de manera invisible en realidad. Justamente de allí, ¿no? En eso reside su poder y en eso reside su éxito, en que no son que no son explícitas, ¿tá? Justamente. Entonces, los sujetos no pueden sustraerse a ellas fácilmente porque son invisibles, son invisibles. Entonces, y ahora así, por ahí ubicar qué es lo que a mí me parece o me viene preocupando y ocupando respecto de lo que hoy encontramos en términos de subjetividad y modos de ser y estar, ¿tá? Y esto, digo, hasta hay modos, hasta hay textos que hablan de un nuevo humano, ¿tá? Digo, hay textos en los que podemos pensar, digo, estoy pensando en Bifo Berardi, Eric Sadin, ¿sí? Digo, están hablando de un nuevo humano, en donde un nuevo humano que no se encuentra representado, ¿tá? En nosotras, chicas. Digo, creo que no se encuentra representado en los maestros, en los adultos y en las adultas que tenemos que enseñarles, que estamos a cargo de la enseñanza, ¿tá? Un nuevo humano que vive en una interfaz real, virtual, ¿tá? A ver, que no es lo que ha ocurrido siempre, que los jóvenes, los niños tienen otras ideas, otras perspectivas, otros ideales y otros valores, porque eso siempre ha sido así, ¿tá? Sino que ahora lo que nos encontramos es diferencias en cuanto a las referencias temporales y espaciales, diferencias en los modos de pensar, de razonar, de leer, de escribir, de producir conocimiento y de atender, ¿no? Digo, lo que van cambiando son las funciones. ¿Por qué? Porque estos dispositivos, ¿no? Los dispositivos virtuales, las redes sociales, los dispositivos, lo que afectan al lenguaje, y en tanto afectan al lenguaje, lo que están afectando son los modos de pensar, razonar, ¿no? Hablar, leer y escribir, ¿tá? Entonces, creo que ahí estamos frente a la necesidad de, de comprender cómo funciona la cognición, ¿tá? De sujetos que viven en esta interfaz virtual real, ¿tá? Entonces, ahí nos vamos encontrando, a ver, si ustedes quieren, esperen que me perdí mis hojas. A ver, nos vamos encontrando con algunas dificultades de sujetos, ¿no? A los que no estamos pudiendo no les estamos pudiendo dar respuesta, ¿tá? Y ahí, voy a tomar centralmente, me parece que lo que tiene que ver con la inteligencia artificial es un tema que hoy, si hay un cambio de plan, es un tema que no podemos de ninguna manera evitar pensar cómo incide esto, no solamente en el aprendizaje, cómo incide en la enseñanza y qué vamos a hacer, ¿no? con esta nueva realidad en la que nos encontramos, ¿tá? A ver, y creo que ahí, el problema con el que nos encontramos es que tanto los niños como los jóvenes encuentran en la inteligencia artificial respuestas rápidas, inmediatas, eficaces, sin demasiado trabajo, ¿no? Una piba grande ya, de 15 años, en un momento me decía, la verdad es que prefiero preguntarle al GPT antes que a mi mamá o a mi papá, porque el GPT no me reprocha que no esté prestándole atención, ¿no? O no me exige que, ¿no? Y si yo digo, basta, listo, le corto y ya está, y no es que, bueno, va a querer seguir explicándome, ¿no? Y mi mamá y mi papá no terminan nunca de explicarte y te los tenés que bancar, ¿no? Era una cosa por el estilo.
¿no? Ahí. Entonces, a ver, digo, cuidado, porque en realidad lo que está diciendo es que los estamos expulsando de cierto lugar. Digo, nada de esto es culpa de la inteligencia artificial, digo, es qué hacemos las adultas y los adultos que tenemos la responsabilidad de darle una respuesta, ¿no? Para que queden lanzados allá y no vengan a preguntarme a mí, ¿no? No vengan a hacerme esta pregunta, ¿no? Digo, no encuentran ahí un lugar, una representación. Bueno, me parece que este es un punto que es, ahí es crucial, me parece que es un punto que es crucial. Yo digo, acá, además, lo que en algún momento, por ahí, digo, nos encontramos, ¿tá? Es que, yo digo, hay un cambio muy fuerte en lo que tiene que ver con los modos de lectura, sobre todo los modos de lectura, y los modos de atención, ¿no? Digo, esto que pensamos, bueno, modos de ser y de estar. Las tecnologías no son, ya Ong decía que las tecnologías no eran recursos externos, ¿no? Que decía que son transformaciones intelectuales de la conciencia, decía él, porque afectan a la palabra, ¿no? Entonces, a ver, la escuela produce, ¿no? La escuela es productora de subjetividad, ¿sí? La escuela produce un modo, pongamos, de atender, por ejemplo, ¿no? Que es un modo focalizado y sostenido. El modo de atención que produce la escuela es un modo de atención que está destinado ¿a qué? A la lectura, justamente. Es un modo de atención que nos lleva, que nos permite leer un texto. O sea, es un modo de atención que está ahí ordenado a la lectura en profundidad, a la argumentación, al pensamiento crítico. Digo, las redes sociales, los dispositivos, ¿no? Están formateando, están produciendo una atención que es dispersa en muchas cosas a la vez y superficial, que está destinada ¿a qué? Al consumo, ¿no? Entonces, ahí nos vamos encontrando con que hay una absoluta oposición entre una y otra. Hay una, digamos, se oponen de manera flagrante, digo, y la están ganando los dispositivos, pero sin lugar a duda, ¿no? Entonces, yo creo que acá necesitamos hacernos una pregunta, pero crucial respecto de esta temática, de cómo vamos a ver, ¿qué oferta vamos a hacer, ¿no? ¿Qué oferta vamos a hacer para que, bueno, algo de esto que les estamos pidiendo pueda ser posible, ¿no? Pueda ser posible. De alguna manera yo decía, bueno, justamente la lectura y la escritura, ¿a qué dieron forma? Dieron forma a un tipo de pensamiento que está basado en una argumentación. A ver, la mayoría de nosotros no podemos leer un texto sin ir discutiendo con ese texto. Lo estamos leyendo y estamos discutiendo con el texto, estamos produciendo argumentos a favor, en contra, ¿no? Todo el tiempo hacemos eso. La escritura misma hace posible justamente desarrollar esos argumentos con grados altos de abstracción. Bueno, hoy la escritura, ¿no? Está incidida por esto. Es una escritura ahí como fragmentada todo el tiempo, ¿no? Se escribe sobre esto, se escribe sobre el otro, se contesta al uno, se contesta al otro, frases breve, sustituida por ¿cómo se llaman? Como los emojis, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, eso. Sí, emoticons.
como por los emoticones, que justamente uno puede decir, bueno, los emoticones no dan lugar nada más que a blanco-negro, me gusta, no me gusta, ¿tá? Digo, no me, los stickers, dice Cecilia, claro, bueno, eso. Dan lugar a qué, me gusta, no me gusta, qué barbaridad, fantástico, horrible, me cansa, pero no dan lugar a, me parece que lo que vos estás diciendo no se condice con la realidad. No acuerdo con, no hay emoticones para eso, no hay stickers para eso, ¿no? Es así, tac, 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 inmediato, ¿no? O sea, ahí queda como, bueno, en estas formas, digo, no es algo superficial, esto es lo que quiero decir, no es algo que tenga que ver con solo las formas. Todo esto lo que produce es cambios en los modos de pensar, de razonar, de leer, de escribir, de aprender, sin lugar a dudas, ¿tá? Digo, los dispositivos proveen ahí como nos están dando ahí insumo, ¿no? Estímulo para una respuesta emocional inmediata, rápida, tac, tac, ¿no? Lo que rápidamente hay que responder con eso. Hay un autor que ahora no me voy a acordar el nombre, además que dice que, no me acuerdo, Netflix y no me acuerdo qué, ¿no? Dice, son armas de distracción masiva, ¿no? Digo, en el punto en el que justamente capturan nuestra atención, ¿no? A ver, y todas estas formas, porque no es que no escriben, ¿eh? Porque uno puede decir, pero escriben un montón, tanto el tiempo escribiendo, tac, 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 tac. Pero hay un autor que tiene un texto que se llama Pulgarcitos, ¿no? Que se refiere a esto, Serres creo que se llama, tac, 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 tac. Digo, estamos todo el tiempo escribiendo. Sí, pero es esto, vertical, fragmentada, breve, basada en la reacción emocional, contenidos diversos, discontinuos, lo que hace imposible estabilizar ahí un relato. Hace imposible estabilizar un relato. Ocluye la posibilidad ahí de una argumentación extensa, ¿tá? Bueno, entonces, las tecnologías tienen efectos subjetivantes, producen una subjetividad, ¿tá? Y eso lo podemos ubicar no por el contenido, sino por la forma justamente. Producen subjetividad y podemos ubicar cómo es que están produciendo subjetividad, ¿tá? Cuando atendemos a la forma. Entonces es eso, cuando practicamos esa forma de lectura vertical, tac, 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 perdemos profundidad, absolutamente, ¿no? Ahí, ese es el texto ahí de eso, Michael Serres, tal cual, ahí está, gracias. ¿No? Al punto que hoy hablamos casi como que la lectura de un libro como un acto de resistencia, ¿no? Bueno, y ahí pensar esto de, bueno, las carreras, la educación, ¿no? Digo, cómo la educación, ¿no? Puede ahí, ¿cómo va a ser? ¿Cómo vamos a hacer para, para poder plantear algo, ¿no? Ofrecer algo de todo esto, ¿no? Frente a aquello que, bueno, ofrece una satisfacción inmediata, ¿no? A ver, la educación se presentaba ahí como algo que te iba a brindar una inscripción en el campo de lo social, ¿no? Es decir, la educación te brinda eso. Bueno, te vas a inscribir en el campo de lo social a partir de atravesar por estos dispositivos. Ahora, había una promesa y por eso se produce una renuncia. Hoy esa renuncia, o sea, hoy nos dicen que no es necesaria la renuncia, podés tener todo sin renunciar a nada, ¿no? Todo lo podés tener sin renunciar a nada. Entonces, bueno, ahí, digo, me parece que tenemos que pensar algo ahí de todo esto. Y, digo, tomando estas cuestiones, pensaba centralmente también en la evaluación, ¿no? Yo decía, bueno, ¿cómo
hoy podemos producir alguna manera de evaluar que, o cómo hago una pregunta que no pueda ser respondida mejor por la inteligencia artificial. ¿tá? Porque si la pregunta puede ser respondida de la misma manera o mejor por la inteligencia artificial, eso tenemos que desecharlo absolutamente, ¿tá? Porque, es decir, la solución no es prohibir el uso de la inteligencia artificial, no es, bueno, ahora van a estar todos acá para que yo vea lo que están haciendo y se desconectan y listo, ¿tá? Digo, eso no es la solución. Digo, ahí por ahí no pasa, porque sería como un absurdo, ¿no? Digo, ¿por qué haría yo esto si lo otro, si se hace mejor de esta manera? Bueno, ahí es, ¿qué pregunta? ¿Qué es lo que podemos ofrecer para que el otro produzca, para que nuestros estudiantes produzcan algo, ¿no? Que, bueno, que sea de otro orden, justamente, que lo que puede hacer ahí el aparato. ¿tá? Bien. Ahora voy a ir como tomando algunas de las cuestiones que fueron como planteando en cada una de las carreras. Digo, había una primera que ubica... Profe, Sí. si le parece un poquito como para que nos organicemos, porque las chicas, si bien anticipamos las preguntas, querían como presentar la carrera y en ese contexto bueno. explicarla. ¿Le parece? Sí, vamos. Lo primero que tengo es lo de pedagogía social. Exactamente. Bueno. Antes de seguir, también quiero decir que no presentamos a la profe Marcela Carta, que está también participando por la carrera de psicomotricidad, y Florencia Acosta por la carrera del profesorado de educación especial, que ahí me han tirado las orejas porque no les nombré. Perdón, fue una confusión. Entonces, si les parece, arrancamos con pedagogía social, chicas. Dale. ¿Quién va a tomar la palabra? Ahí está Jackie. Sí, acá estoy. ¿Cómo le va, profesora Norma? Muchas gracias por este espacio de conversación. No sé si me escuchan. Sí, perfecto, Jacqueline, sí. Bueno, muchas gracias. En principio contarle que, bueno, estamos hablando de carreras universitarias y la licenciatura en Pedagogía Social es una licenciatura que viene con una historia de otro profesorado, el profesorado en menores en riesgo social, y bueno, y pasó a llamarse ahora licenciatura en Pedagogía Social, y esta carrera trabaja con diferentes ámbitos, ¿sí? Con la educación, la salud, el ámbito laboral, y con otras instituciones del campo social, y también con sujetos diversos, ¿no? Con sujetos que, digamos, si tenemos que pensar en el aprendizaje, pensamos que el aprendizaje es algo que atraviesa toda la vida, y el pedagogo social, trabajando en estos distintos ámbitos, trabaja con niños desde que nacen, digamos, hasta, bueno, la adultez, la madurez, la vejez, si es que se puede decir así. Entonces, es una diversidad de ámbitos y una diversidad de sujetos. Y en ese sentido la pregunta era, ¿qué consideraciones piensa usted que podría tener un pedagogo social para pensar y revisar sus propias representaciones en relación al aprendizaje? Digo esto porque muchas veces pensamos el aprendizaje ligado a lo escolar, y creo que usted hizo como una interesante relación ahí en revisar la coherencia y la consistencia y revisar ahí esas contradicciones. Entonces, desde ese lugar la pregunta iba por ese lado, ¿no? Por qué consideraciones debería tener un pedagogo social para pensar, revisar y construir nuevas reflexiones en relación al aprendizaje, también desde esos dos ámbitos con los que usted arrancó presentándolo, ¿no? Como temática, pero también como el aprendizaje que tiene que promover en el otro en esos diferentes ámbitos. Claro. A ver, porque ahí en lo que yo estaba ubicaba, ¿no? En esto que hablaban en las preguntas que ustedes iban acá como formulando en lo que me mandaron escrito,
y que aparecía esto, ¿no? De las representaciones en torno al aprendizaje, y aparece la cuestión de, bueno, la idea del sujeto como sujeto en una trama, ¿no? Como sujeto que se encuentra en una trama de relaciones sociales, históricas, ¿no? Y ahí la relación entre ese sujeto y el aprendizaje, a ver, porque ahí era interesante, ¿no? Cómo condicionan al aprendizaje esas relaciones, ¿no? Algo de ahí una relación entre, o una pregunta que establecía un nexo entre las relaciones sociales y el aprendizaje, y yo creo que ahí, a partir de ahí, es pensar estas representaciones, ¿no? Entonces yo, a ver, lo primero que ahí se me ocurrió, nada, como preguntas que se me ocurrieron, yo decía, bueno, cuando hablamos ahí de trama de relaciones, digo, nada, ahí hay una representación justamente de qué es una trama de relaciones. ¿Y de qué relaciones estamos hablando? ¿No? Digo, estamos... Y ni que hablar hoy, en esta época, porque también acá, cuando hablamos de relaciones sociales y de trama social, ¿no? Estamos atravesados, bueno, por la época, ¿no? Justamente, en donde aquello que es del orden de lo social, colectivo, común, comunitario, está como devaluado, ¿no? Digo, las palabras valoradas hoy, por lo menos desde los dispositivos de poder, son individuo, ¿no? La palabra es individuo, ¿no? Entonces, yo creo que acá, digo, yo me imaginaba que en realidad estábamos hablando de un sujeto en el seno de una trama social, que es un sujeto entonces concernido por esa trama, justamente, que algo de lo que ocurre en esa trama le concierne, ¿no? Que me parece, a ver, yo ahí, Jacqueline, digo, este es un punto para mí nodal, ¿tá? Nodal, en el que decías, bueno, ¿qué representación? Digo, porque si ahí un pedagogo social, ¿no? No puede tener ubicado ahí la idea de concernimiento, la idea de compromiso. ¿Qué quiere decir compromiso social? ¿No? Que no sea no es una cuestión declarativa. ¿Qué quiere decir sujeto concernido? ¿No? ¿Qué quiere decir ahí, ¿no? Esta idea de respuesta responsable, ¿no? De esto que se llama, bueno, la ética responsiva, una respuesta al otro de la cual me tengo que hacer responsable, soy responsable, ¿no? Y ahí, digo, pensamos, a ver, que digo, me parece, mirá que yo no soy experta en esta cuestión, ni ahí, que debes saber millón de cosas más que yo y tenerla mucho más clara, pero digo, en general solemos escuchar algo de la experiencia colectiva que transforma al sujeto, ¿no? Ahora, me parece que hoy también hay que pensar en lo inverso, en que algo diferente a esto, en que también debe suceder lo inverso. Digo, también, o sea, digo que ahí el deseo ético del propio sujeto singular, que no es el individuo, no es el sujeto del individualismo. Cuando digo el sujeto singular, no hablo de individuo ni de individualismo, no, ese sujeto debe ser también agente de la transformación o aún de la producción de lo colectivo. ¿Tá? Digo, me parece que estamos en una época en que tenemos que empezar a pensar no solamente cómo lo colectivo transforma al sujeto, sino cómo hacemos desde las propias singularidades, cómo esas propias singularidades pueden devenir agentes de transformación y de producción de lo colectivo. ¿Tá? Ahí, digo, me parece que este es un punto para pensar, que hay que
a ver, no digo abandonarlo primero, pero digo, esto es también necesario ahí pensar lo que debiera suceder, ¿tá? Digo, ahí, y pregunto, digo, y pensaba yo cuando me preguntaba esto, digo, no es una pregunta retórica, digo, no es una pregunta para la cual tengo una respuesta, digo, los modos de relación, los modos de hacer común, los modos de ser y estar en lo colectivo, ¿no? ¿No son ellos mismos incididos por la experiencia de aprendizaje, ¿no? Porque ustedes preguntaban ahí, con el aprendizaje, ¿cómo condicionan al aprendizaje esas relaciones? Y yo lo invierto. O sea, sí, la verdad que estaba por poner ahí como, si es que se puede hablar de condiciones, por eso hablaba también si el aprendizaje es dependiente es de esas dependiente de relaciones, esas relaciones, ¿no? sí. Y también entre comillas, condiciones entre comillas, como Todo estaba produciendo entrecomillado. pensamiento. Todo estaba encomillado, pero justamente a mí lo que me resultó ahí interesante es decir, bueno, y si lo damos vuelta, ¿está? Y si damos vuelta a eso, el aprendizaje, en lugar de pensar el aprendizaje, que está bien, pensar el aprendizaje como el proceso de aprendizaje es incidido por esas relaciones, ¿está? Pero si lo pensamos distinto, ¿está? Y si pensamos también que, a ver, esto entonces, que el aprendizaje incide, el proceso mismo de aprendizaje, ¿no? Cuando es un aprendizaje social, colectivo, ¿no? En una comunidad, ¿no? Cómo eso también va a, ese proceso mismo de aprendizaje hace común, produce colectivos, ¿está? Ahí. ¿No? Esto, creo que esto es central, pero para todas las carreras, cómo desde la formación es esto, producimos sujetos que sean agentes de transformación, de producción de lo colectivo. Y ahí vuelvo digo, y ahí es a mí, por lo menos, el horror que me produce esta cuestión de, bueno, la nota individual, respuesta al esfuerzo individual, ¿no? Es decir, no de a dos, no de a tres, porque trabaja uno y los demás se copian, ¿no? Esta cosa, digo, esto, ahí es lo que hablaba al principio, ¿no? La inconsistencia, la incoherencia, ¿no? Es decir, cuando llega el momento de los papeles, vamos ahí, bueno, cada uno con su hoja, ¿no? Tema 1, tema 2 casi. Ay, no sea cosa que, no, nada de que pregunten, ¿no? Digo, para mí esa experiencia de, bueno, es el momento de la evaluación, todos pueden conversar con todo y pueden pedir lo que quieran al de al lado, ¿no? Y pensar que el proceso mismo ahí es una experiencia colaborativa, produce un colectivo, produce algo en común, ¿no? Ahí. Entonces Bueno, se podría decir como que, digo, pensando en la formación, en el aprendizaje que como profesores vamos construyendo en nuestros estudiantes que van a estar insertándose en diferentes territorios donde el foco tiene que estar puesto en abrir las posibilidades de acceso a los bienes materiales, a la cultura. En ese sentido, uno de los desafíos podría ser este que está planteando usted, ¿no? Como tratar de articular y construir aprendizajes al interior de la carrera que les permitan a los futuros pedagogos sociales trasladar esa, no quiero decir metodología, pero trasladar esa experiencia. Algo de exactamente, es esto, ¿no? Es decir, como si yo dijera, bueno, esa experiencia escolar, ¿no? ¿Cómo esa experiencia escolar va a condicionar modos de ser y estar con el otro más allá del contexto del aula? Eso, ¿no? ¿Cómo? Porque, a ver, si en definitiva la experiencia es
bueno, cada uno con lo suyo, la nota que se merece en función de lo que estudia. Digo lo de la evaluación porque es lo más flagrante de todo, pero podemos pensarlo en montones de otras cuestiones, ¿no? Bueno, ¿cómo produzco ahí adentro mismo una experiencia, ¿no? En donde algo de esto pueda transmitirse, no como contenido, sino la experiencia misma, ¿no? Como la experiencia siendo coherente con el contenido, ¿no? Ahí, digo, a ver, y que también es contenido, digo. Exactamente, porque la forma es contenido. Exactamente, ahí, la forma es contenido, ¿no? Hoy estamos como sumergidos, dicen algunos autores, dicen, bueno, en una ficción bélica, hay enemigos por todos lados, ¿no? El que se acerca a vender las medias es un enemigo y mejor guardo el celular porque capaz que lo que quiere es robarme, ¿no? Entonces, la pregunta es, bueno, ¿quién se queda con lo mío? ¿Quién tiene lo que a mí me corresponde? ¿No? ¿Quién me lo está robando? ¿Los jubilados me lo están robando? Entonces, listo. ¿Me lo están robando los docentes universitarios? ¿Está? Digo por decir 2 lugares de conflicto hoy, ¿no? Ahí, muy, muy focalizados, ¿no? Ahí. ¿Me lo están robando los investigadores del CONICET? ¿Sí? ¿Quién se está quedando con lo mío? Entonces, se va armando esta cuestión, ¿no? Son enemigos. Ahí, se van constituyendo como enemigos, ¿no? Ahí. Digo, justamente, y cuando se constituyen como enemigos, dejan de ser semejantes, ¿no? Sylvia Bleichmar nos hacía todo el tiempo esa pregunta. Bueno, ¿quién es mi semejante? ¿A quién considero mi semejante? ¿Y quién es radicalmente otro? Y entonces es esto, un enemigo. ¿Ah? Uno que tiene que ser expulsado de donde fuere, del sistema, no, de los servicios sociales, de la atención de salud, de la educación, expulsado, porque es un enemigo, no es un semejante. ¿Tá? A ver, entonces decía, bueno, el aprendizaje como una experiencia que vivifica lo común, ¿no? Y ahí vuelvo al lugar de resistencia que tiene hoy casi la educación, porque vivificar lo común quiere decir, cuando digo vivificar, digo el placer de compartir, ¿no? No hay placer mucho en compartir hoy. Lo mío es mío, lo tuyo es tuyo. Yo me lo gané la idea de me lo gané con mi esfuerzo es algo difícil, ¿eh? Yo lo que tengo es por mi esfuerzo. No, loco, a ver, nacías de la otra cuadra y ya era distinto, ¿entendés? A ver, no es tu esfuerzo y porque naciste en esta casa. Nacías en la casa que está a 20 cuadras de acá y chau, era otra historia. Vamos a ver cómo hacías. Entonces, no es tu esfuerzo y ciertas condiciones que se te dieron, que tuviste la suerte de que se te dieran y cierto contexto que permitió que vos hicieras esto. Bueno, ¿no? Entonces eso hace que vayamos perdiendo el placer de compartir, el placer de pensar con otros, el placer de darle a otros, recibir del otro, escuchar del otro. ¿Tá? Digo, ahí. Lo común, ¿no? Pensar ahí la cuestión me parece de lo común, la comunidad, ¿no? Que es ese lugar donde, digo, las singularidades no se cancelan, no se borran, ¿no? Nada, esto, la educación como la experiencia, la posibilidad de construir una vida en común más allá de ahí adentro, ¿no? Digo, bueno, y si la pedagogía social no puede hacer eso, estamos fritos en el horno con chaucha, con cebolla, morrón y con lo que quiera. Tal cual. Claro. Y hablaste de algunas problemáticas también en relación a esta cuestión del aprendizaje y pensando en la pedagogía social, bueno, la cuestión del individualismo, ¿no? De esta cuestión meritocrática, si se quiere, en relación a cómo se lee uno mismo y cómo mira al otro. Y la pedagogía social que intenta esto, ¿no? Acercar los bienes de la cultura a todos los sujetos, parada fundamentalmente en estas complejas fronteras de la inclusión y la inclusión. Sí. ¿Qué otra problemática o desafío te parece que se le presenta al futuro pedagogo social?
A ver, en relación al aprendizaje, digo, que y, sobre eso que estamos dialogando. claro, por eso digo, para mí ahí el desafío es, hay algo así como la pedagogía social, diría yo, la pregunta es, ¿cómo la pedagogía social es capaz ella misma de producir lo social? Lo social no está dado. La pedagogía social, digo, debería producir ella misma lo social, producir ella misma colectivos, producir comunidad, hacer posible la vida en común, ¿está? Entonces, a ver, que tiene que ver esto, si quieren, pero bueno, ya nos vamos a extender y hay muchas carreras, si no, digo, que estás en la cola. La antropología, y con esto digamos, por ahí. Claro, digo, a ver, la vida en común tiene que ver con el no todo, con la lógica del no todo, ¿no? Con una lógica que no totalice, que no universalice y que no produzca una clausura identitaria, ¿no? Las clausuras identitarias es lo que, no sé, bueno, nosotros somos TAC, ¿no? Esas clausuras identitarias son lo que producen exclusión. Bueno, yo creo que por ahí pensar la pedagogía social tiene que pensar en esto, en la producción, en lo común como una producción permanente, lo común como no está dado, sino como producción permanente, ¿tá? Y la cuestión de la no totalización, de la lógica esta del no todo, y bueno, y el tema de las clausuras identitarias creo que es otra gran temática. Bueno, muchísimas gracias. Para pensar un montón, pero como dice el profe, tenemos así en cola a algunas que están esperando para seguir con sus preguntas. Claro, la psicopedagogía viene ahora. Imagínate, doblemente agravada por el vínculo ahora. Así que le damos la palabra a Vero. Vero, buenas tardes, un placer, Norma. Bueno, pensamos muchísimas preguntas, nos interpelan muchísimas cuestiones vinculadas al aprendizaje. De hecho, las problemáticas vinculadas al aprendizaje es donde trabajamos. Y pensando en esto, ¿no? La psicopedagogía como una práctica social que pueda producir transformación ¿no? en estas cuestiones que nos van interpelando, elegimos o seleccionamos entre la lluvia de preguntas que fuimos armando las cuestiones vinculadas con la mediación, ¿no? ¿Cuál es el valor de la mediación en torno a los aprendizajes? Y luego de escucharte, ¿no? A lo largo de esta horita y algo, que es un placer, también me preguntaba esto, ¿no? Nuestra propia mediación como psicopedagogas, ¿no? En torno a las problemáticas que vamos trabajando en cuanto a las prácticas pedagógicas, porque por ahí pensamos en el sujeto que aprende, ¿no? O nos interpela mucho, y realmente el papel o cómo nos debería interpelar cada vez más las prácticas pedagógicas en torno a la evaluación, a cómo circula el aprendizaje en los distintos contextos. Entonces, por ahí, no sé, como un poquito el foco, por ahí lo tenemos un poquito corrido, me parece. No, pero ahí ubiqué, a ver, que la pregunta venía por el lado de esto, decía, el aprendizaje como proceso mediado, ¿no? Entonces, bueno, a ver, yo ahí lo que hice fue, a ver, dije, bueno, de nuevo, ¿no? A ver, chicas, yo lo que intento cuando aparecen estas cuestiones que son temáticas como, bueno, decía, bueno, che, hay tanto libro de esto que a ver, es como volver a preguntar, bueno, ¿y qué quiere decir mediado? ¿No? Es decir, vuelvo para atrás, como, y a ver, ¿y qué quiere decir mediado? ¿No? ¿En qué sentido decimos que es un proceso mediado? Entonces, a ver, ¿qué se me ocurrió ahí? Yo, Vero, te voy a decir lo primero que a mí ahí se me ocurrió pensar, y es, a ver, que no hay, digo, en principio no hay una relación directa sujeto-objeto, o no debiera haber en el proceso de aprendizaje una relación directa sujeto-objeto, ¿tá? De hecho, cuando esa relación se da, es que algo anda mal ahí, algo está pasando, ¿tá? Algo y grave está pasando.
O sea, el otro, y ahí digo, bueno, el otro interviene en esa relación, interviene de alguna manera interceptando, o sea, de esto que está achatado, lo que se produce, entonces es este triángulo. Entonces, el otro, el yo y otro se van a encontrar ahí, en el objeto. No hay tampoco una relación directa yo-tú, sino hay un encuentro en el objeto. Nos encontramos ahí, ¿está? Y ¿cuál es ahí la función del otro? La función del otro es equivocar, es producir un equívoco en esa relación. ¿Tá? Producir, ¿qué quiere decir que esa relación sujeto-objeto sea equívoca? Quiere decir que ahí se produce algo del orden de la interpretación, justamente. No hay una captación directa del objeto, sino que hay una interpretación. ¿Tá? Hay algo que entonces que da lugar a ¿qué? A la pregunta. O sea, solo por la presencia del otro es que puede haber una pregunta en relación al conocimiento. Solo porque si no, hay una captación directa. Si hay una captación directa, hay certeza y no hay pregunta. Entonces, para mí, que el aprendizaje sea un proceso mediado, quiere decir que ahí interviene otro que justamente porque habla, ¿no? Porque hay algo ahí del orden del lenguaje, equivoca. Y ese equívoco es el que da lugar a la pregunta y a la posibilidad de la interpretación y a la apropiación, porque no es ahí tac, tac, no es copia, no, el aprendizaje, digo, no es algo que, o el conocimiento, perdón, no es algo que se adquiere, no es algo que se incorpora, ¿no? O sea, la metáfora mercantilista, la metáfora nutricia, digo, no es eso lo que pensamos, no es desde ahí, sino que hay un proceso de construcción, pero ahí no se acaba, hay también un proceso de apropiación, que digo, es simultáneo, concomitante, enlazado, no es que primero es uno y después es otro, pero ese proceso de apropiación está dado porque ahí hay otro, que provoca ese trabajo, ¿tá? Porque interfiere, porque equivoca, porque hace pregunta, porque hace que esa relación no sea directa. Yo decía, de alguna manera, el mediador, ¿no? Digo, en términos generales, hablando de mediadores y de mediaciones, ¿no? El mediador no es un conciliador, ¿tá? El mediador no es alguien que produce una conciliación, ¿no? No es alguien que propone una fórmula de arreglo pacífico y justamente totaliza, al contrario, ¿tá? Justamente el mediador es el que sostiene la tensión y hace que esa tensión no se resuelva, ¿tá? O sea, en todo caso, media para que sea el propio sujeto el que encuentre su solución. Pero nunca es una solución inmediata, tiene que encontrarla. Sí, en términos de problematización, de ir problematizando y que siga circulando el aprendizaje, el deseo por aprender, por seguir construyendo del otro. Exacto, porque yo ahí pensaba, bueno, el conciliador es el que tiene la solución, ¿no? En cambio, ahí digo, el lugar del mediador es que el sujeto encuentre su solución, con minúscula, y es una solución provisoria, es una solución que va a tener que revisar permanentemente. O sea, ese es el motor de la producción del conocimiento. ¿Ah? Es el motor de la producción del conocimiento. Entonces, ese mediador es el que va a mediar que, bueno, media en la relación del sujeto con el objeto, media entre, ¿no? Ahí entre pares, media entre lo singular y lo universal, media entre la verdad y las verdades, entre la explicación y la comprensión como una relación ahí vivida con el otro, ¿tá? Y en definitiva, yo decía, en realidad, media entre esos dos polos que tensan, ¿no? El trabajo o la función de los docentes, que tiene que ver con adaptar a los sujetos al mundo en que les toca vivir,
o educar a esos sujetos para cambiar al mundo. Para producir transformaciones. Claro, ¿no? Es eso. Es decir, en realidad es una tensión que no debe resolverse, ¿eh? Porque cuando se resuelve, sonamos. Digo, cuando se resuelve, por eso digo, cuando viene el conciliador y dice la fórmula de arreglo es esta, sonamos ahí, ¿tá? Porque ahí es producción de tac, 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 tac. En un punto algo de adaptación tiene que circular, pero a su vez de transformación. A ver, claro, que eso, diríamos, hay que ver cómo los sujetos encuentran una solución. ¿Cuál es la solución de cada uno? ¿Qué quiere decir? Porque, a ver, ¿qué quiere decir? A ver, que yo me adapto a este mundo y también que, bueno, produzco algo para cambiar. ¿Qué quiere decir para cada uno en cada contexto? En la vida que está viviendo, ¿qué implica eso? ¿Tá? ¿Qué implica eso? ¿Qué implica? Digo, y qué implica también en relación a el cuidado, ¿eh? Digo, que también es diferente en distintas épocas, al cuidado del otro y al cuidado de sí, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ahí. Perdón, una cosita que me queda ahí dando vueltas en relación a lo que hablabas antes, porque en esto de la mediación, entonces, en lo que estás planteando, Norma, siempre es el otro, y yo me quedaba pensando entonces, ¿qué pasa cuando la mediación pasa por los dispositivos que vos nombrabas anteriormente, ¿no? Cuando, o sea, vos entendés la mediación siempre en la figura de un otro, ¿no? Y entonces ahí, bueno, listo, eso me quedaba ahí, claro. Absolutamente, absolutamente. Ahí está. Absolutamente, absolutamente. Un gran desafío para las psicopedagogas y los psicopedagogos es pensar en las prácticas pedagógicas, ¿no? Donde circula la enseñanza y el aprendizaje en torno a esta realidad con dispositivos tecnológicos que nos atraviesan, que no tienen que ver con nosotros en su mayoría, ¿no? No nacimos en esta, rodeadas de dispositivos, la mayoría de nosotras. Sin embargo, sí trabajamos con subjetividades que sí. Entonces, preguntamos sobre las prácticas pedagógicas y qué hacer con ello. Ahí, Caro Achával en el chat ponía cómo enseñar en tiempos de inteligencia artificial, ¿no? Claro. Circule el aprendizaje en estos tiempos. Claro, claro. Enseñar en escolarizados o en espacios no escolarizados también, ¿no? Claro. En realidad, ahí, cómo enseñar en una época. La escuela nace, ahí, imbuida del humanismo, ¿tá? Y estamos atravesando en un momento que se llama poshumanista, justamente, ¿no? Bueno, ¿qué es el poshumanismo? Donde el sujeto deja de ser el eje ahora, ¿tá? El eje pasa a ser el mercado, ¿no? Entonces, bueno, hay posibilidad de una educación poshumanista, ¿no? Crítica. Crítica, a ver, lo propio del humanismo es eso, es el pensamiento crítico, ¿eh? Es absolutamente es el eje, el centro, entonces, ¿cómo no producir ahí? Bueno, es una subversión, es subvertir lo que está, por eso hablo todo el tiempo de resistencia, ¿no? Es esto, cómo la educación puede devenir a contramano de lo que siempre fue tradicionalista, conservadora, ha devenido, por lo que ocurre alrededor, un lugar de resistencia. ¿Tá? ¿Por qué se produce el ataque a la universidad? Si no, justamente, ¿tá? No, es ahí, este es el punto. No, ahí, en ese lugar, a los investigadores. ¿Por qué? ¿Tá? ¿Por qué? Porque son lugares que quedan como ahí, como resistentes respecto de el mercado que devora todo. ¿Tá? Hay algo ahí, por eso digo, bueno, ¿hay posibilidad de pensar ahí un poshumanismo crítico? Crítico es esto, hacer preguntas. Por eso digo que me parece ahí que esta figura, pensar ahí el mediador como alguien que equivoca y entonces no es la captación directa del conocimiento, del objeto, no es una representación de la realidad, ¿no? Ahí, sino una interpretación y entonces diversas interpretaciones posibles y entonces la pregunta, bueno, es central eso, es central.
Bien, nos quedamos con eso. El mediador como alguien que equivoca. Tal cual, y que tolera el equívoco, ¿no? Que esa es otra, porque es mucho más fácil lo totalizante. Ay, yo tengo tantas cosas para decir, pero me voy a aguantar para darle la palabra a la profe Carta, que ya está ahí en primer plano para hacer la pregunta de psicomotricidad. De psicomotricidad, ¿no? El micrófono, Marce. Ahí estamos. Bien, bueno, un gusto realmente, Norma, poder compartir, digo, esta conversación y este intercambio con usted. Por parte de la licenciatura de psicomotricidad, nuestra carrera está, en este momento es una carrera de grado de 5 años, donde incluye conocimientos no solamente teóricos, sino también prácticos, y otros conocimientos que se relacionan con la formación personal corporal de los psicomotricistas, ¿no? Con la idea de que puedan insertarse al mundo laboral desde un lugar de responsabilidad, desde un lugar ético, competente y sobre todo humanista, ¿no? Un poco la pregunta que nosotros habíamos seleccionado era qué lugar o qué implicancia tiene el cuerpo en el aprender, ¿no? Y yo pienso esto y no puedo dejar de pensarlo transversal a todas las carreras de nuestra facultad, ¿no? Eso como una primera pregunta. Bueno, mira, ahí cuando, a ver, yo leí esto, ¿tá? A ver, por supuesto que va de suyo que quiero, en principio, correrme de todas las cuestiones que tengan que ver con hacer buena letra, ¿no? Digo, correrme de esos lugares, o sea, la psicomotricidad puesta al servicio de hacer buena letra o de agarrar bien el lápiz, ¿sí? O una psicomotricidad convocada cuando el cuerpo pasa a ser un obstáculo porque se mueve en exceso o en defecto, se mueve mucho, se mueve poco y entonces convocamos, ¿no? Digo, y me parece que acá, nada, es pensar algo y pensando también, ahora, en términos de la época, ¿no? Y recién decía el poshumanismo. Bueno, para el poshumanismo el cuerpo es un dispositivo obsoleto, ¿no? Es justamente, es una limitación a superar, por eso también hablamos de transhumanismo, ¿no? O sea, un humano atravesado por chips, concretamente, es decir, un humano atravesado por prótesis, entonces, o por aparatos, no sé, para ver tal cosa o para ver tal otra, o sea, con estas prótesis que ahí, donde el cuerpo pasa a ser un híbrido, ¿no? Entonces, creo que a partir, no porque haya sido la causa, pero sí aceleró la pandemia, ¿no? Ahí hubo una sustracción de los cuerpos se retiran, empiezan a no ser necesarios, ¿no? Primero, no es necesario el encuentro entre los cuerpos, ¿no? Y luego es esto, bueno, el cuerpo como un obstáculo, como algo que ahí, que limita. Entonces, digo, hoy hay algo que me parece que tenemos que pensar, y cuando vos decís, bueno, ¿qué tiene que ver acá el cuerpo y el aprendizaje? Yo diría, el aprendizaje requiere del encuentro de los cuerpos, ¿sí? No es el encuentro de mentes, ¿no? Hay algo, digo, la mente está en un cuerpo, digo, yo soy esta con este cuerpo, ¿tá? Digo, me parece que estamos llegando a pensar que de verdad somos estos cuadraditos y que, bueno, nos alcanza con esto. ¿Esto es algo que podemos hacer? Sí, ok, lo podemos hacer y si no, no lo podríamos hacer porque yo no podría ir a Córdoba, porque no nos podríamos juntar todas, etcétera, etcétera. Pero bueno, hay una pérdida enorme acá, ¿tá? Y eso tenemos que registrarlo. Entonces, yo lo que digo es que no hay aprendizaje sin cuerpo, que hay algo que se registra en el cuerpo,
¿no? No se registra en la cabeza ni en la mente. Hay una inscripción en el cuerpo, digo, y no hay aprendizaje sin cuerpo. Digo, me parece que es eso, no es que el cuerpo forma parte de, no hay aprendizaje sin cuerpo. ¿Ah? Digo, el encuentro con el otro implica la presencia de los cuerpos. Digo, no, hoy empieza a pasar, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con que los chicos dicen que se encuentran con sus amigos, pero resulta que es que jugaron al Nintendo, no, ¿cómo se llama? Bueno, al Minecraft en red. Y eso es que se encontraron con los amigos, ¿no? Y no se encontraron nada. Digo, no hubo encuentro ahí, ¿no? El encuentro es un encuentro en relación ahí a los cuerpos. Bueno, y entonces, ahí me parece que lo que necesitamos de alguna manera es recuperar eso que se llama el goce de la vida. El goce de la vida, ¿no? Es en el cuerpo. Cuando hablamos de vivificar o de la idea de vivificación, está ahí anudado al cuerpo. Ahora, ¿por qué hay algo de esto que es esta cosa, ¿no? De, bueno, el cuerpo como un dispositivo obsoleto que tiene que ser un obstáculo, que tiene que ser suplantado por dispositivos maquinales para que no nos moleste. Bueno, porque recuperar el goce de la vida es también recuperar el dolor de la existencia, ¿no? Y eso se torna insoportable, ¿no? Hoy todo lo que sea dolor tiene que ser evitado, dolor de todo tipo, ¿eh? En el cuerpo te ofrecen todo lo que quieras como calmantes, todo lo que quieras, rápidamente, baterías, y el dolor psíquico también, ¿tá? Si estás triste, tengo una pila de cosas para darte para que estés contento. Entonces, a mí me parece que yo diría, bueno, a ver, la psicomotricidad nos tendría que venir a ayudar, nos tendría que venir ahí a traer, bueno, modos para poder pensar esto del goce de la vida, ¿no? Digo, ahí, cómo vivificar a ese cuerpo y cómo transitar justamente por aquello que es el dolor de la existencia, porque no hay nada más humano que eso. No existe nada más humano que eso. Digo, es esto, las máquinas no les duele nada. ¿Ah? Las máquinas no tienen desgaste, no le duele la articulación, no le duele la rodilla, nada. Entonces, ahí, me parece que, a ver, que yo digo, reducir a la psicomotricidad, y ahí me parece que es como una pregunta que hago y casi también como una, no sé, advertencia, ¿no? Reducir a la psicomotricidad a estos lugares de cómo agarrar el lápiz, cómo la grafía, ¿no? La escritura pensada como producción de grafía, sino como una actividad psicolingüística, ¿no? Cómo hacer para que un niño se mueve mucho y no puede relajarse y entonces hagamos que se relaje para que pueda estar en el aula sentado, ¿no? Me parece que reducir, que es un intento, yo creo que hay un fuerte intento de esto, de reducir a la psicomotricidad a esos lugares, a resolver esas cuestiones, mantener a los cuerpos quietos, ¿no? Y haciendo, como metáfora, buena letra, ¿no? Cuando en realidad creo que ahí hay algo de esto, de recuperar el goce de la vida y el dolor de la existencia que es concomitante ahí. Me parece que pensar algo de eso y cómo eso produce ahí, en ese encuentro, ¿no? De unos cuerpos con otros, es donde se produce el proceso de aprendizaje. No hay, sino. No hay otra forma. No hay otra. Me quedo pensando en esto. Lejos la psicomotricidad de ser una forma de adoctrinar los cuerpos, ¿no? Justamente. Claro, pero hay todo un intento, me parece, que hay todo un intento de quedar reducida a eso. Sí. Y pienso también, Norma, el lugar de los cuerpos de los docentes, el lugar de los cuerpos nuestros como docentes, ¿no? También en esto. Y recuperar, digo, a través del cuerpo, nosotros decimos que el cuerpo es esto que nos permite ser y estar en el mundo. Y vos definías a esto como la subjetividad recién, ¿no? Claro. Como el modo de ser y estar.
Y bueno, digo, recuperar la vivencia con el cuerpo, la vivencia presente, la vivencia con el otro, en esto que vos hablabas de gestionar y de construir lo social como elemento que no podemos dejar de lado, ¿no? Nada, Claudia, yo te cuento, pues les cuento algo, digo que, a ver, yo, una de las actividades que hago, que no tiene nada que ver con la psicopedagogía nada, es que bailo tango, ¿tá? Voy a lugares, bailo tango y tengo profe de tango y grupo de esto. Y ahí hay algo, esto digo, del goce del encuentro con el cuerpo del otro en un diálogo permanente, ¿no? Digo, ¿qué es esto? Que no es el tango de uno lleva y el otro es llevado, sino de el diálogo, ¿no? Y de ubicar ahí algo de ese placer de que el otro escuche lo que vos querés y a dónde estás yendo y que eso no, y que para el otro lado sí, y que, ¿no? Y eso del encuentro, eso... Digo, bueno, algo de ese diálogo, ¿no? Que, a ver, que en cierta manera, bueno, uno puede decir, bueno, es un diálogo tónico postural seguro, pero no el de la infancia, sino entre dos adultos, dos adultas, ¿no? Que están ahí produciendo, creando algo juntos. Bueno, es eso. ¿No? Yo digo, solo en el encuentro y en el diálogo, con la presencia de esos cuerpos, es que algo se puede crear, que se construye de a dos. Uno solo no puede. Es esto. Uno solo no puede. ¿Está? Ahí. Ahí vamos. Muchísimas gracias. Ahí vamos. Qué placer escuchar. Y un poco acá se está jugando el diálogo tónico, ¿no? Yo veo las caras, las expresiones, se está jugando a pesar de que estamos en la pantalla. Le vamos a dar la palabra entonces a la profe Juli Saporta por el profesorado de Educación Especial. Ahí vamos, Juli. Acá estoy. No sé si es bueno o malo ser la última. Es muy difícil. O sea, he ido tomando nota, me llevo más preguntas que respuestas, que creo que es lo que genera siempre estos espacios. No sé si la idea es llevarnos, esperar la respuesta, nos vamos con Norma, nos dio el dato preciso. No, yo creo que lo que habilita son más y más preguntas para que sigamos pensando, bueno, ¿qué es? ¿Hacia dónde vamos? Yo anoté algunas cositas, porque creo que de alguna manera la pregunta ya está respondida, pero de todos modos la voy a volver a hacer, ¿no? Pero esta idea de que desde la formación formamos sujetos transformadores, entonces yo decía, bueno, nuestros futuros educadores de educación especial, nuestra idea sería que cambien este mundo. ¿Qué sería cambiar este mundo? Lograr esa educación inclusiva que hace años, digamos, forma parte del discurso, de la perspectiva de derecho y de demás. En algún momento se habló del aprendizaje colaborativo, de la corresponsabilidad. Me vienen como esas palabritas como que no habría otra respuesta. Pero igualmente la pregunta tiene que ver con estos modos de ser y estar de las personas con discapacidad en las escuelas hoy. Entonces, nosotros nos preguntábamos, desde la premisa de la perspectiva de derecho y de la educación inclusiva, por un lado, de la formación que nosotros estamos ofreciendo a nuestros futuros profesores de educación especial, como sujetos ahí que acompañan, que andamian, no me sale ahora cómo decirlo de otra manera. ¿Cuáles son para ustedes como los saberes claves, esos innegociables que deben estar presentes en la formación de un profesor o profesora para que los habilite como profesionales a acompañar el aprendizaje de los y las estudiantes con discapacidad, tanto en las escuelas de modalidad como en procesos de inclusión? Bueno, no presenté la carrera, pero usted supongo que más o menos ya sabe de qué se trata, y nosotros nos caracterizamos por una carrera de 4 años de educación especial, que también los estudiantes en tercer año eligen una orientación porque se brinda una formación bastante específica para si es con discapacidad, para personas con discapacidad visual o discapacidad intelectual.
o hipoacusia y sordera, pero siempre desde la perspectiva de la inclusión. Bueno, no sé si... Otra preguntita también, ya que estamos, métodos por uno, antes que cierre. ¿Cómo hacemos para que las propuestas de enseñanzas, que por ahí se piensan que son para unos pocos, para esas personas con discapacidad, puedan ser pensadas para todos, para todo un grupo clase? Y teníamos otra de evaluación también, pero bueno, no la vamos a asustar el primer día. Julieta, mira, yo acá, a ver, bueno, a ver, yo digo, hay como dos versiones de la educación especial, o la podemos pensar de dos maneras, no digo que haya dos versiones, pensarla de dos maneras. Pensar la educación especial como una educación que da respuesta a los estudiantes, ¿sí?, que no pueden aprender en las condiciones dadas, en las condiciones que están dadas. Y que entonces ahí a lo que estamos atendiendo es a la condición del sujeto, ¿no? Y a vos ahí me decís, bueno, esa condición que definís como con discapacidad, cosa que discutiría, ¿tá? La verdad es que es una idea que discutiría, que hay personas ahí, ¿no? Digo, me parece que ahí ya tenemos un primer problema que no sé cómo se resuelve, lejos de saber cómo se resuelve. Digo, sí señalo que hay un problema, que es pensar que hay personas con capacidad y otras sin capacidad, ¿no? Digo, o con una discapacidad. Entonces, me parece que ahí ya hay una primera problemática que la educación especial tiene que revisar, tiene que repensarse en ese punto, porque es obvio, de toda obviedad, que la idea de discapacidad refiere a la norma. Entonces, una disciplina referida a sujetos que no están en la norma ya me parece un problema. Digo, me parece que ahí hay algo para repensar y revisar. Entonces, ahí aparece una educación especial referida a esos estudiantes que por tener o por estar con discapacidad no pueden responder a las condiciones de enseñanza que están dadas. Pero también tenemos otra manera de pensar ahí la educación especial, que en todo caso sería, digo, es la que me interesa, me gusta y creo que puede, no solo, creo que puede revitalizar a la educación no especial, digamos, a la educación dicha común. Y que me parece que es una educación, que ahí la educación especial puede, y ahí es esto que me parece que apunta a la segunda pregunta, que ahí es donde se abre algo mucho más interesante, que tiene que ver con cómo operar sobre las condiciones escolares, no sobre las condiciones del sujeto, sino sobre las condiciones escolares que hacen de esas condiciones particulares de ese sujeto, ¿no? Ahí, que hacen que esas condiciones devengan una imposibilidad o una dificultad o una imposibilidad para aprender, ¿no? Y ahí es donde viene la pregunta que ustedes formulan, que me parece que tiene que ver con esto. Que yo creo que ahí la palabra contribuir queda chica. Creo que la educación especial no contribuye. Creo que la educación especial viene ahí a revolver, subvertir lo común, ¿tá? Viene a producir ahí un poner patas para arriba, eso que se llama común, justamente para que las propuestas puedan ser para la población de referencia. No digo todas y todos, porque otra vez sería una totalización, pero para responder a esta población. Operar, sí. Sí, yo porque ya sé que me van a empezar a saltar ahí en el chat, ya los estoy viendo a mis colegas. El modo por ahí en que nosotros nos denominamos o nombramos a las personas con discapacidad de esa manera, la tomamos del modelo social de la discapacidad,
y en realidad estamos tomando el modo en que ellos de alguna manera han elegido, o no sé si la palabra es elegido, pero como están de acuerdo que los nombremos, ¿sí? Pero desde ya que nunca estamos poniendo el foco en las condiciones del sujeto, sino en las condiciones sociales. O sea, quiero aclarar porque... totalmente. No sé si... A ver, Julieta, y entiendo que ahí hay como... Pero sí entiendo que el no nombrar también invisibiliza, ¿tá? Digo, eso lo entiendo perfectamente, porque los propios colectivos, ¿no? Ahí ejercen esta presión o ubican algo de ser nombrados de tal o cual manera, porque eso los hace visibles, porque si no quedan como invisibilizados. Entiendo, es una cuestión de tensión. Mira, creo que lo deben conocer ahí el texto de Sardel, ¿no? En donde ella justamente avanza, dice esto de justamente de la discapacidad como una construcción social a los modos de ser y estar, dice ella, ¿no? O sea, que ella produce un corrimiento ahí, ¿no? Decir, bueno, esto como de este modo de pensarlo ahora como construcción social, no como algo que el sujeto tiene o como producto de su condición biológica, sino construcción social de la discapacidad, a los modos a pensarlo como un modo de ser y estar en el mundo, ¿no? Que entiendo, entiendo lo que vos me decís, porque decís, bueno, sería que nos centremos en eso, en esos modos de estar y de ser en el mundo, más de los términos por ahí que usemos, porque en realidad yo creo que todo el mundo hoy por hoy cuestiona especial, común, de nivel, o sea, decimos palabras que tenemos totalmente naturalizadas, pero que quede claro cuál es la postura, digamos, del profesorado. Pero bueno, me parece que como recién estábamos diciendo, Julieta, los modos de nombrar no son inocentes. Entonces, no hay ninguna inocencia en un modo de nombrar, ¿tá? No es inocuo, no es a ver, ponerle, a ver, ahí dice, el poder es ponerle el nombre a las cosas, ¿sí? Y hacer que los demás lo llamen de esa manera, eso es el poder. Entonces, el poder ha hecho que es esto, digamos, educación especial, que digamos estudiante con discapacidad, que digamos esto, que hay visuales, como visuales, intelectuales, ¿no? Y mentales, decían en algún momento, ¿no? Soy profesor de mentales, ¿viste? Decía, wow, ¿no? Que, bueno, esto no son formas que a través del tiempo que se han ido modificando, que se han ido cambiando, que se han ido como revisando, y bueno, y no tenemos lo que quiero decir es, no nos quedemos tranquilos, sigamos revisando, sigamos interpelando, es esto que recién decían ahí, bueno, no son nombres neutros, el modo de nominar se produce, ¿verdad? Algo se produce ahí. Entonces, digo, yo creo que lo irrenunciable, en relación entonces a la primera pregunta, lo irrenunciable como ahí en la formación, tiene que ver no con las condiciones de los sujetos y cómo aprende un sujeto ciego, cómo aprende un sujeto sordo, cómo aprende un sujeto, ¿no? Con una discapacidad intelectual, no es ese el conocimiento para mí, sino no digo que ese no valga, pero digo, es cómo operar sobre las condiciones escolares. Cómo operar sobre el dispositivo escolar. Me parece que ahí, cómo operar sobre la enseñanza creando condiciones para todos los sujetos que están allí, ¿tá? Lo cual implica, a ver, que todos aprendan lo que sean capaces de aprender usando la idea de capacidad como un concepto relacional, no como algo que el sujeto tiene, ¿tá? Digo, y me parece que otra de las cuestiones es que tenemos que salir de esa idea de que son modos diferentes de aprender lo mismo. Digo, a ver, son modos diferentes de aprender diferentes cosas y que esto también es posible y que esto no es no es algo negativo, ¿tá? Digo, me parece que tenemos que ubicar esa posibilidad y me parece que ahí se trata de no lanzar a los sujetos a un como sí, ¿no? Entonces digo, la educación especial yo creo que ha tenido siempre, ¿tá? como el privilegio o el lugar enormemente privilegiado de poder atravesar e interpelar lo común.
para desnaturalizarlo, para inquietarlo, para revolverlo, para cambiarlo de lugar, para desencializarlo. Y para eso el conocimiento tiene que ver, que hay que producir ahí, es cómo proponer, qué proponemos, ¿tá? ¿Qué le proponemos? Porque hay que hacer propuestas, y cuando digo propuestas es esto, ¿Cómo vamos a trabajar Robin Hood en cuarto grado? ¿Cómo vamos a trabajar con las cuentas de sumar y restar con dificultad en tercer grado? Bueno, hay propuestas concretas que tienen que ver con que hay que acercarles, porque los docentes ahí realmente las desconocen y no pueden solos. Yo creo que la educación especial ahí tiene un enorme bagaje, un enorme valor, un enorme potencial para producir eso, ¿no? Que ahí decían incomodar, pusieron recién, ¿no? Incomodar a lo común, justamente para moverlo, ¿tá? Creo que en tanto y en cuanto lo común se incomode, se mueva, se sea sacudido, bueno, da lugar, extiende sus bordes, ¿no? Es esto, extender los bordes de lo común. Y para extender los bordes de lo común necesitamos propuestas de enseñanza, ¿tá? Digo propuestas porque el diagnóstico del mal ya lo tenemos hace rato, ya sabemos qué es lo que no funciona. Lo que necesitamos son propuestas, ¿tá? Me parece que la educación especial ahí tiene un lugar privilegiado, absolutamente privilegiado. Central, central, para hacer algo ahí en la escuela común, para que algo en la escuela común se modifique y no siga en un como sí. Esto que vos decías, bueno, unas propuestas para unos pocos, ¿no? A todos esto y vos haces esto otro. Para que eso no siga pasando. Gracias, Norma. Un placer escuchar estas ideas. Nos quedamos con mucho, queremos ser respetuosas de los tiempos. Ahí intercambiábamos con Euge y decíamos, nos quedaríamos hasta pasado mañana discutiendo con usted, porque la verdad, maravilloso. Y sí nos quedan resonando esta incomodidad que decía ahí el profe René, que tiene que ver con aceptar que tenemos problemas, ¿no? Y que esos problemas que usted nos ha devuelto en forma exquisita, nos permitan, porque se constituyó en una mediadora para nosotros, ¿no? En este proceso de aprendizaje que hemos asumido para transformar, para cambiar el plan, esto que decíamos, ¿no? Hay algo de lo que tiene que seguir y algo de lo que se tiene que transformar. Me quedo con esta idea de la coherencia, lo anoté textual, no en el sentido de una imposible coherencia absoluta, sino en el registro de las inconsistencias, las fallas, las contradicciones, ¿no? Asumir esta tarea de pensar transformaciones de 4 planes que a la vez estamos ahí como en los límites, ¿no? La pedagogía social con la misma psicopedagogía, muchas veces resonando, la psicomotricidad con sus modos de abordar desde la complejidad este cuerpo que intenta trascender justamente esta idea de la rehabilitación, ¿no? Y entender este proceso de subjetivación, y el profesorado de educación especial, que a mí me parece súper interesante. Sí. Como usted dice, nos viene a mover la estantería todo, ¿no? Es tiempo de incomodar nuestro común, dice la Caro, sí. Yo no le puedo explicar los comentarios por los chats de los grupos, qué maravilloso, y esto, y ahora, ¿no? Las discusiones, maravilloso. Yo no sé, Euge, yo me había notado así como algunas ideas de todo lo que fue diciendo, pero no sé, Euge, ¿qué te parece? Yo solamente quería, como para darle voz a las compañeras y compañeros que han estado acá en el chat, leerlos. Sí, retomar. Dale. Micrófono. Hay mucho, ¿eh? No vamos a terminar más, te lo digo. Sí, por eso. Por eso yo preguntaba. Si le parece, leemos las intervenciones o en tal caso cada quien lea la suya si les parece, pero sería solo para respetar nuestro tiempo de finalización. Sí. Y en tal caso vamos por cómo es la secuela o por la temporada 2. Hablando de Netflix. Yo encantada. Te sigo la serie. Cecilia Ábalos decía, considero que la inteligencia artificial viene a transformar realmente el modo de aprender, pero aún más el desafío de los modos de enseñar nos exige sí o sí pensar estrategias que impliquen el análisis
y respuestas elaboradas de nuestros estudiantes. Creo que es una gran oportunidad para minimizar la enseñanza tradicional de la academia. Vero Bianciotti decía, en este sentido es fundamental preguntarnos por las prácticas pedagógicas, y Caro Achával, coincido, cómo enseñar en tiempos de inteligencia artificial. Claro. Bueno, el qué interesante, el qué lindo, el qué movilizador, bueno, fue por acá por el chat y por los chats, ¿no? de los grupos de WhatsApp también, tenemos de eso un montón. Seguía Carolina, decía, las clausuras identitarias sería un gran tema para pensar nuestras carreras en los puntos en que se tocan y en los puntos en que se diferencian. Elisa Vaca Acosta, una estudiante, decía, interesante el planteo de Norma Filidoro sobre los modos de representación, me motiva a seguir interiorizándome en el tema, me resultó una buena mediadora, y hace un guiñito. Claro, el dolor del existir a veces se alivia con cortes en el cuerpo, tenemos casos de esos entre nuestros estudiantes. Verónica Ávila, cuerpo, no organismo, cuerpo de la expresión, no del entrenamiento, dejar venir el sufrimiento, decíamos en pandemia. Claro. René de Santis, las barreras sociales que limitan el acceso escolar, nos traía, Vero recordaba que estamos pensando desde el modelo social, los conceptos y los nombres, en ese momento René decía no son neutros. Claro. Ceci Ábalos de nuevo, el modelo social ya está muy tensionado desde las perspectivas críticas de la discapacidad, es interesante pensarnos desde los diferentes modos de ser y estar, el modelo de reconocimiento plantea también esta perspectiva, y René traía para incomodarlo. Lo común. ¿No? Sí. Caro volvió a traer a otra referente que hemos traído hace relativamente poco a nuestra institución, Denis Nachmanovich, se habla de convivencia en las diferencias. Claro. Es tiempo de incomodar nuestro común. Claro, bueno. Bueno, chicas, nada, les agradezco por el espacio, por el intercambio, por la escucha, por las sonrisas. Nosotros agradecidas con usted. Seguramente que no es la última vez, quiero agregar. Habrá otras. Gracias, Norma. Gracias, bueno, gracias. Gracias a todas. Les mando un enorme beso y nos encontramos en una próxima. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Chao, chicas. Chao, gracias. Chao a todas. Un beso, nos vemos. Gracias. Chao. Ahí me quedo con todos los corazoncitos, ¿eh? Después te contaremos las repercusiones, porque ahora hay que sentarse a trabajar con todo esto en relación a la formación. Claro. No solamente actual lo que nos pasa en las aulas universitarias, sino la formación de nuestros futuros y futuras profesionales. Así que gracias, chicas. Norma. Adiós. Gracias, compañeras y compañeros, por estar aquí. Y a nuestros estudiantes y graduados. Tal cual. Euge, ¿vas parando la grabación?